Bueno, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al materialismo histórico o marxismo, que ustedes lo conocen, ¿sí? Y esta corriente, ¿por qué es fundamental verla en epistemología? Es fundamental porque en el marxismo el criterio de verdad van a ser las relaciones sociales que se establecen por medio de la apropiación de los medios de producción. El materialismo histórico o marxismo no es una corriente científica propiamente dicha, sino más bien es una corriente histórica, económica y política, pero obviamente va a tener mucha incidencia en el desarrollo de la ciencia. ¿Por qué? Porque va a hacer un análisis estructural de la sociedad y al hacer un análisis estructural de su sociedad, de la sociedad, la ciencia también va a estar direccionada o va a ser trabajada de acuerdo a unos determinados intereses. Miren ustedes lo que sucede, por ejemplo, en China, versión la ciencia que se da en Estados Unidos o la ciencia que se da en Europa versus la ciencia que se hace en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no es la misma forma de hacer ciencia. La ciencia va también a responder, como vamos a ver más adelante, con el materialismo histórico, va a responder a situaciones sociohistóricas, va a tener unos criterios temporales y espaciales en los cuales su desarrollo va a depender de la política de este pueblo, ¿sí? Bueno, para una breve introducción, vamos a ver un video y luego explicamos el primero de los tres temas que vamos a ver ahora, ¿sí? El materialismo histórico es una generalización científica de la historia, no ajusta a sus conclusiones los hechos del pasado y del presente. Gracias a la teoría y práctica del materialismo dialéctico, es posible afirmar que el avance de la humanidad no depende de fuerzas metafísicas, pues la historia no es escrita por fuerzas misteriosas, por el contrario, es la humanidad la que la teje. Todo lo que conocemos hoy, avances tecnológicos, artísticos, culturales y sociales, son resultado de las condiciones materiales heredadas de nuestros antepasados. Los vehículos, por ejemplo, son el resultado de la historia humana. Ante una necesidad, el hombre se vio forzado a transportarse, primero por medio de los animales, como los caballos o camellos, posteriormente carruajes, hasta llegar a lo que hoy conocemos como carros, motos, avionetas, etc. La historia es entonces construida a partir de las condiciones objetivas. El trabajo es indispensable en la vida del individuo. En consecuencia, también lo es para la sociedad. El trabajo genera los productos esenciales para subsistir, como lo son los alimentos, el vestuario y el hogar, las necesidades básicas del hombre. Por ende, su importancia es superior a los demás ámbitos sociales. Así, el hombre, luego de satisfacer sus necesidades básicas, se organiza socialmente en el terreno político, en la religión y en la ciencia. De esta manera, el trabajo es la representación del modo de producción, ya sea capitalismo, feudalismo, esclavismo, y este determina todas las relaciones humanas, pues el modo de producción es la base material de la vida de la sociedad. Los modos de producción tienen historia, pero veamos primero cómo la historia del hombre es consecuencia de los medios y de su realidad objetiva. Desde los albores de la humanidad está presente la transformación de la naturaleza, aspecto que diferencia sustancialmente al hombre de los animales, pues estos últimos no modifican su medio, se adaptan. La humanidad progresa a medida que las necesidades lo impulsan. Por ello, en la sociedad comunitarista se desarrollaron las primeras herramientas para cazar y, como el cambio es gradual, así el hombre necesita una herramienta como la retroexcavadora. Las condiciones materiales solo están dadas en la sociedad capitalista para tener tal herramienta.
Este cambio gradual se ve reflejado en las armas. Primero una piedra, luego una lanza, arco y flecha, espada, catapultas, hasta llegar a las armas de fuego, todo respondiendo a la realidad material objetiva. Las herramientas y los hombres que realizan a cabo el proceso de producción forman las fuerzas productivas de la sociedad. La producción, al requerir la fuerza de diferentes personas, tiene un carácter social lleno de relaciones y, a medida que las relaciones aumentan, el trabajo se divide más. En consecuencia, la dependencia entre los que hacen parte de la relación de trabajo incrementa. Si las relaciones de producción se limitaran a quienes aportan su fuerza de trabajo, podríamos decir que es equitativo. Sin embargo, quien produce por regla general no es dueño de los medios de producción. En cada sociedad histórica desde la época esclavista, hemos visto que una minoría es dueña de los recursos de producción. Dicha minoría no aporta su fuerza de trabajo, pero la gran mayoría requiere satisfacer las necesidades básicas. Al no ser dueños de sus medios de producción, asume un rol de prestar únicamente su fuerza de trabajo a quienes son dueños de los medios de producción, llámese amo, señor feudal o capitalista. Las sociedades históricamente se dividen en clases. Una clase dueña de los medios de producción y la otra solo vende su fuerza de trabajo. Pero estas clases se necesitan. El dueño de las herramientas necesita quien las opere, mientras el despojado de medios de producción, para poder satisfacer sus necesidades, necesita trabajar, operando dichos medios para subsistir. Las relaciones de producción sufren cambios mientras perdure el modo de producción. Sin embargo, no son cambios en la esencia. Por ejemplo, el capitalismo en sus inicios desarrolló unos medios de producción que serían precarios en comparación a nuestra era. La electricidad, la tecnología y demás factores han hecho de la producción algo más rápido, pero la esencia del modo de producción persiste, pues la propiedad privada sobre los medios de producción se concibe igual. Para cambiar esa esencia, debe existir el cambio de calidad que describimos en el capítulo anterior, un cambio que suprima las relaciones de producción viejas por unas nuevas. En resumen, un nuevo modo de producción, como lo hizo la burguesía francesa en el feudalismo. Las relaciones económicas y las fuerzas de producción no van por el mismo camino. Las primeras favorecen a la clase dominante, la enriquecen, mientras las fuerzas de producción son explotadas por dichas relaciones económicas. Por ello, el cuerpo jurídico y la política de los estados salvaguarda el status quo del modo de producción. En apariencia existe para satisfacer a las mayorías, pero la labor del Estado parece desnivelarse a favor de la clase dominante en la realidad. A medida que la sociedad se desarrolla, entran en conflicto dichas clases. Así, vemos cómo la burguesía en pleno feudalismo le estorbaba las relaciones económicas existentes, requerían una nueva forma de producción para comercializar, razón por la cual exterminó el modo de producción feudalista para imponer uno nuevo. El régimen económico de la sociedad es la base, de allí surgen las relaciones sociales que comprenden la superestructura, como lo son las ideas de la sociedad, la política, la filosofía, el marco jurídico, y las instituciones y organizaciones, el Estado, la Iglesia, escuelas, cárceles. Las relaciones sociales son determinadas por el modo de producción. Cada sociedad ha tenido su estructura y su superestructura. La forma de propiedad que impere determinará la división de la sociedad, sus clases, instituciones políticas y las normas jurídicas. Por ello es impensable el sistema electoral en el esclavismo, la monarquía en el socialismo o la equidad social en el capitalismo. Por ende, si cambia la estructura, cambiará toda la superestructura. Las sociedades de clases crean sus propias instituciones que prevalecerán con la intención de salvaguardar la superestructura. La humanidad ha atravesado por 4 formaciones económicas sociales diferentes: comunitarismo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. A continuación, algunos rasgos característicos de cada una de estas.
El hombre se separó de los animales gracias al trabajo, proporcionándole razón y cambios morfológicos. Allí surge la primera sociedad, la comunitarista. En los cimientos de la humanidad se vislumbra que la propiedad era común. No existía la propiedad privada, pero esto tiene una razón. Las condiciones materiales no lo permitían. El hombre de la sociedad comunitarista había desarrollado un minúsculo intelecto. En consecuencia, sus herramientas eran precarias: piedras, lanzas, arcos, todos destinados a satisfacer las necesidades del hombre, como los alimentos, vestimenta, vivienda. Esta sociedad se caracteriza por la caza y la pesca. Las herramientas son encaminadas a ella. Los individuos se agrupan en gens, tribus o clanes. De esta manera, los pocos bienes producidos eran de uso común, aunque en forma precaria. Podía satisfacer las necesidades, así la propiedad era común, se cazaba y se vivía con el apoyo de sus grupos. El alimento, al ser tan minúsculo, no había lugar a acumular, permitiendo de esta manera que no existieran clases sociales. Tampoco se necesitaba de la existencia del Estado. Los medios de producción, paulatinamente, fueron desarrollándose, usándose metal fundido. Se domesticó animales, ya no solo se cazaba, la agricultura emergió. Por lo tanto, los alimentos empezaron a acumularse. Nace la propiedad privada. En virtud de las guerras entre tribus y clanes, los ganadores esclavizaron a los perdedores. La labor de crianza de animales, de agricultura y demás se les encargó a los esclavos, dando origen a la primera sociedad de clases. El amo, dueño de los medios de producción, y del esclavo. Ya no se cazaba para un solo momento del día, se criaban animales para, en el futuro, alimentarse semanas o meses. Y no solo para alimentar una tribu o clan, se producía suficiente para comunidades vecinas. Los esclavos se empiezan a sublevar, cambiando el modo de producción. Ya no eran propiedad del amo, ahora eran campesinos, dependían de la tierra del nuevo explotador, el señor feudal. Esta sociedad se caracteriza por la propiedad de la tierra, feudos. El señor feudal era dueño de ella, pero no la trabajaba. Los siervos entregaban su fuerza de trabajo. Parte de las ganancias era para el señor feudal, lo restante para los siervos. Por ello la producción aumenta, pues para que el siervo cubriera sus necesidades debía producir mucho. En el feudalismo existen varias clases. En las ciudades están los artesanos, mientras que en el campo los siervos, todos inferiores al señor feudal. Los artesanos empiezan a comercializar sus productos, apareciendo los comerciantes en sus vulgos. Estos últimos, en principio, no eran dueños ni de los medios de producción y tampoco producían, solo intercambiaban. La historia de la humanidad, en palabras de Marx, es la historia de la lucha de clases. En este breve resumen se ejemplifica. En primer momento, las clases eran amo y esclavo. En el feudalismo, señor feudal y siervo. Y en el capitalismo, burgués y proletariado. Todos con un rasgo en común, un explotador y un explotado. En el feudalismo, el que producía era dueño de sus herramientas de producción. La burguesía, con el afán de intercambiar más productos, tuvo que cambiar los medios de producción para hacerlos más eficientes. Para ello, luchó contra el feudalismo y transformó la forma de producir. La burguesía creó talleres, atrajo a los artesanos, los que en el feudalismo eran dueños de sus medios de producción. Los atrajo para trabajar para ellos, les retribuía con el salario, lo que se conoce como cooperación simple. Luego, con el progreso tecnológico, el burgués utilizó la manufactura como medio de producción, máquinas, y así producía más. Por último, el burgués se hizo a la industria. De esta manera podría intercambiar productos más elaborados a gran escala, generando riqueza individual a costa de la fuerza de trabajo del proletariado. A partir de la dialéctica de la sociedad, se está seguro del final de nuestro actual modo de producción por uno nuevo, más avanzado, que logre eliminar los conflictos de clases. Para ello se hace imperativo que los avances tales como el dominio de la naturaleza
estén al servicio del hombre y el trabajo, la fuerza destinada a esta labor, sea retribuida de forma digna, que la propiedad vuelva a ser común, pero en un rango superior gracias a la ciencia y dominio del medio que tenemos en nuestro tiempo. Ha quedado expuesto aquí el material. Como pueden ver en el video, la explicación es clara. Vamos a definir brevemente, a trabajar lo que corresponde al materialismo histórico, ¿sí? El materialismo histórico, como vimos, es una corriente filosófica, política, económica. ¿Qué es lo que quiere hacer esta corriente? Esta corriente lo que hace es criticar el transcurso de la historia, buscando comprender la realidad. ¿Sí? Acuérdense, por eso dice que el materialismo histórico es una generalización de lo que realmente es la realidad y sobre todo la realidad social. La realidad social. ¿Qué es la realidad social? ¿Sí? Pues bien, el primer problema o la primera fundamentación que el materialismo va a hacer en torno a la realidad en que la realidad va a ser, la realidad social será una relación de producción. Las relaciones de producción van a estar definidas por quienes poseen los medios de producción, entiéndase como medios, herramientas, tierras, quienes poseen los medios de producción y quienes los trabajan, quienes trabajan con esto, ¿sí? Lo que da a la dicotomía explotador, explotado. Va a dar la dicotomía explotador y explotador. Por eso es importante, miren, tomar en cuenta que en el marxismo histórico, perdón, en el materialismo histórico, la visión que va a tener esta filosofía en torno en torno al desarrollo o en torno al análisis de la, de la de la sociedad y de la historia, va a tener fundamentalmente este problema de que, de comprender quién es el explotador y quién es el explotado. ¿Por qué? Porque esto va a definir cómo se estructura esta dicotomía, explotador y explotado, va a definir cómo se estructura la sociedad. Tenemos estructura de la sociedad. Una estructura básica la tenemos, que es la estructura económica determinada por las relaciones de producción, determinada por las relaciones de producción
y la superestructura por pensamientos, ideas o instituciones. Vamos a tener la moral, la religión, la política, el gobierno. Es decir, vamos a ver que, que lo que busca o lo que el materialismo histórico va a explicar de cierto modo aquí es entender que son las relaciones de producción, aquellas que ya se vienen dadas en la historia, que ya vamos a ver ahora, aquellas que vienen ya dadas en la historia, son estos modos quienes van a determinar estas formas de ver el mundo, ¿sí? Lo que veíamos en el texto. Pues bien, qué dice el marxismo? El marxismo va a analizar la historia la va a analizar en etapas determinadas por los medios y relaciones de producto. La primera, que es la comunitarista, esta es una sociedad nómada, ¿no es cierto? Una sociedad nómada en la cual se vive en función del grupo, del clan, donde la producción es la sobrevivencia de todos. De todos. La sobrevivencia, la sobrevivencia de todos y todas. Listo. Como les decía, las etapas están determinadas por los medios y relaciones de producción. Tenemos la comunitarista, que era nómada, que era esta primitiva, de cierto modo, tenía un carácter primitivo, que era nómada, y en donde todo estaba determinado por el grupo, por el clan. El grupo y el clan eran quienes, o la supervivencia de quienes importaban. No había aquí una competencia por adueñar, ¿sí? La producción es la sobrevivencia de todos, y a la final aquí hay relaciones entre iguales. Luego aparece la etapa esclavista, ¿sí? Una etapa ya en la cual el hombre se apropia de los medios de producción. Los hombres se apropian de los medios de producción. Además de eso, busca apropiarse de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo de los otros. Otros esclavos, ¿no es cierto? Entonces busca apropiarse de las fuerzas de trabajo pidiendo esclavos. ¿Por qué? Porque además tiene extensiones muy grandes, muy complejas de trabajar, en las cuales no puede hacerlo solo y su familia, entonces va a tener que someter a otras personas, ¿sí? Las relaciones de aquí, las relaciones
son violentas, producto de la guerra. Y el amo o el explotador va a dirigir la vida del explotador. Hasta las cuestiones más básicas son la reproducción, la alimentación, la familia, la vivienda. ¿Sí? El explotador, el amo, va a dirigir la vida de sus esclavos, la va a dirigir de tal manera que, no se va a respetar nada, no se respeta absolutamente nada, ¿sí? Otro punto fundamental aquí que hay que tomar en cuenta es que o las instituciones tienen como función garantizar este ejemplo, la religión. La religión que dice que el rey es hijo de Dios. Por eso los demás deben obedecer. La religión dice, el rey es hijo de Dios, enviado de Dios, por lo tanto los demás deben obedecer, deben cumplir con lo que dice. Luego, vamos a ver que tenemos acá el feudalismo. El feudalismo, igual, el hombre se apropia de los medios de producción con la veña de quién? Con la veña del rey. Aquí el rey da a los nobles, le da grandes extensiones de terreno, las cuales incluyen semovientes, que da trabajo. Semovientes, es decir, hombres, mujeres que dan trabajo. Entonces el señor feudal lo que hace es darles a este grupo de trabajadores, a este grupo de trabajo que tiene a su servicio, digámosle así, darle unas pequeñas parcelas donde se pueda vivir, donde se pueda cultivar sus alimentos, donde pueda producir para su familia, ¿ya? Entonces, lo que se hace ahí es, se le entrega eso para que pueda vivir, pero que a cambio de eso, él tiene que cultivar todo este tema, ¿sí? Lo mismo, aquí, las relaciones son violentas. Las relaciones son de carácter violento. No, igual aquí, aunque ya no es el dueño del esclavo, pero por ejemplo, si no trabajaba, se te quitaba tu tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacía la pobre gente? Pues le tocaba ponerse a trabajar para poder sobrevivir ellos y su familia, ¿sí? Igual, las instituciones de la superestructura garantizan la obediencia. Garantizan la obediencia. Por toda la iglesia aquí con el castigo divino. Acuérdense cuando veíamos la película El nombre de la rosa, se veía como los campesinos, como las personas de esta comarca, de este pueblo, iban a entregar a la iglesia animales, productos, porque por temor a ser castigados, por temor a ser sometidos
a la violencia o a la ira de Dios, ¿sí? Luego tenemos el capitalismo, en la que vivimos nosotros ahora. El capitalismo en el cual las relaciones de producción están garantizadas por un salario, por un salario que ya no te dan látigos, ya no te dan un pedazo, una parcela de terreno, sino que te dan ¿qué? Te dan un salario. ¿Un salario para qué? Para que vendas tu trabajo. Vender el trabajo. ¿Sí? A cambio de este salario, tú vendes el trabajo, este salario es mínimo, mínimo para la relación con tu trabajo, pero igual lo tienes que realizar. Y aquí igual las instituciones garantizan el estatus. ¿Por qué? Por medio de la religión. Por medio de la religión. ¿Sí? Y por último, el estado ideal o el estado más que ideal de que deberíamos avanzar y en el cual ya han estado discursivamente son los estados latinoamericanos es el socialista, en el cual el manejo de los recursos, el manejo de los recursos regresa al Estado, administra y distribuye de manera igualitaria. Se distribuye de manera igualitaria un Estado ateo, pero justo. ¿Sí? Estas son las etapas históricas que ha vivido la sociedad. Y como ustedes, como vimos, la sociedad o la historia está mediada sobre todo por los medios de producción y las relaciones de producción, el mundo material. Y miren ustedes aquí también la religión en cada uno de estos sistemas pasa a ser, como nos diría, más propio del pueblo. Pues permite a la sociedad adormecerse o quedarse un poco dormida ante todo el tipo de o las problemáticas que están realizándose por, por esta promesa de ultratumba. Pues si ustedes ven o comprenden a la final lo que vende la religión es algo muy barato, que es la promesa de vida eterna o del más allá, y que no sabemos si existe o no, pero la religión le da ese carácter, ¿sí? Para cerrar este tema, para cerrar este tema, vamos a, para cerrar este tema, vamos a ver un video igual, con chicos, donde que se sintetiza lo que yo les he presentado a modo de síntesis y para abrir espacio al debate. Espacio al debate. Vamos a ver. Dame un ratito que siempre.
Listo, vamos a ver un video que va a resumir ya lo que hemos venido viendo o lo que ya se ha explicado en torno al tema. Hola, en el presente video vamos a comenzar a estudiar este concepto fundamental dentro de la filosofía, que es el concepto de materialismo histórico. Y claro, nos preguntamos qué es esta visión materialista de la historia, de qué hablamos cuando hablamos de materialismo histórico. Bueno, primero les cuento que hablar de materialismo histórico nos remite a este señor que vemos aquí, al cual hemos dedicado varios videos, que es ni más ni menos que Karl Marx. Recordamos que Marx nace en el antiguo reino de Prusia en el año 1818 y muere en Londres en 1883. Y junto a Engels, a Friedrich Engels, Marx va a desarrollar este concepto de materialismo histórico, concepto que por supuesto complementarán posteriormente varios autores marxistas. Pero para poder saber lo que es el materialismo histórico tenemos que volver a retomar aquellas premisas básicas del pensamiento marxista que comentábamos en nuestros videos de dicho autor. Recordamos entonces, para los que no han visto esos videos, que para Marx, y ahora sí pasemos a nuestra siguiente imagen, para Marx, el sujeto de la historia es ese mismo hombre concreto dentro de un mundo social y económico. Es decir, para Marx somos sujetos históricos. El hombre es ni más ni menos que un sujeto histórico inserto en un mundo social y económico. Un hombre que en definitiva se crea a sí mismo en el trabajo. Entonces se crea a sí mismo, como decíamos, en el trabajo. Esta idea de que trabajando me transformo. ¿Sí? Muy bien. Aquí es importante que ustedes tomen nota de esto que les voy a decir, pues para Marx el trabajo es la única forma de hacerse humano, ¿ya? Repito, para Marx el trabajo es la única forma de hacerse humano. El trabajo humaniza, decía Marx. ¿Por qué? Porque con el trabajo el sujeto se crea a sí mismo, se satisface a sí mismo, satisface sus necesidades biológicas como son la alimentación, pero también sus actividades o sus necesidades culturales, valorativas como la educación, el arte, la ciencia y la cultura. Por eso el trabajo humaniza, decía. Bien. Quedó claro esto. El hombre se crea a sí mismo en el trabajo. Sigamos adelante, porque va a afirmar Marx, y nosotros lo hemos anotado prolijamente, que toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano. Interesantísima esta definición de la historia universal. Entonces ya vamos viendo, ya se va delimitando esta visión materialista de la historia. Sigamos adelante. La verdadera base o fundamento de la vida humana y de la historia es la actividad práctica del hombre, la producción del hombre, base de la historia, base, fundamento de la historia, es la actividad práctica del hombre, es decir, la producción del hombre. Por eso hablamos de materialismo histórico. Y ahora sí, no porque de alguna manera el hombre sea considerado materia, sino porque los materialistas históricos, o porque, mejor dicho, para los materialistas históricos, el hombre es un ente práctico. El hombre es un ente práctico, asimismo, un ente práctico social, es decir, que vive en sociedad, en viva relación entonces con la sociedad y con la naturaleza. Y con la naturaleza. Entonces vamos a agregar con relación.
social y con la naturaleza. Todas las ideologías o sistemas de ideas son reflejos de la estructura socioeconómica de la que brotan. Dice Marx en su obra Ideología Alemana que la moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que ellas corresponden pierden la apariencia de su propia sustantividad, es decir, no tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material, y atentos con esto, y su intercambio material cambian también al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. Entonces, las circunstancias, y muy interesante esto, vamos a anotarlo por supuesto, hacen al hombre de la misma forma que éste hace a las circunstancias. Las circunstancias hacen al hombre de la misma manera o de la misma forma, como nosotros decíamos, por supuesto, cuando decimos hablamos del hombre, hace a las circunstancias. Hace a las circunstancias. Muy bien, sigamos con el estudio de este materialismo histórico donde vemos que el hombre es el centro, de alguna manera el fundamento de todo esto. ¿Por qué? Porque esta transformación incluye a la misma naturaleza. Hablamos de una relación del hombre anteriormente con la naturaleza, que se va humanizando por obra del trabajo. Se humaniza entonces por obra del trabajo humano, por supuesto, como lo decimos en el concepto. Entonces, no solo se humaniza la naturaleza por obra del trabajo, sino que también se convierte en un producto histórico más. Se convierte, al realizarse esta transformación, en un producto histórico, ni más ni menos que en eso. Interesantísima esta visión del materialismo histórico, ¿no les parece? Bueno, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque de esta manera encontramos una dialéctica. Una dialéctica. ¿Entre quién encontramos una dialéctica? Entre el hombre, claro. Además, entre su mundo, es decir, entre lo social, y entre la naturaleza misma. Es decir, para que ustedes entiendan, encontramos una dialéctica entre el hombre y su mundo, entre él y la naturaleza, representando una transformación continua. Interesante este concepto de transformación continua. Producto, claro, de este proceso dialéctico que incluye al hombre, a su mundo y a la naturaleza, donde, claro, entonces vemos cómo se van transformando constantemente las determinaciones del hombre. La dialéctica para Marx es, vamos a hacer un último espacio, porque quiero que les quede bien en claro esta idea, la dialéctica es la marcha de la historia. Dialéctica, entonces, es la marcha de la historia. Fácil, sencillo, pero clave este concepto. La dialéctica es la marcha de la historia misma, que utiliza como motor, su motor será ni más ni menos que las contradicciones. Propio de los procesos dialécticos. ¿Por qué? Porque en cada filosofía o en cada momento histórico los contrastes y oposiciones que les son propios obran como factores que impulsan el desarrollo. Entonces las contradicciones impulsan el
desarrollo. Interesantísimo este concepto de la dialéctica en Marx. Ahora bien, sigamos adelante para que ustedes se den una idea de esta marcha de la historia de este proceso dialéctico. Por ejemplo, la burguesía dentro del mundo feudal, como contradicciones, el proletariado dentro de la sociedad burguesa, sus respectivos modos de producción en oposición al sistema vigente en cada caso, van a constituir así las fuerzas que mueven la historia. Estas mismas contradicciones entonces son las que ponen en marcha la historia y las que constituyen el centro, por supuesto, de este materialismo histórico, esta visión materialista de la historia. Si tienen dudas, las realizan debajo de los una concepción de la historia que nos permite entender cómo el avance continúa a lo largo de las relaciones de producción que se van generando. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, doctor. Hola. Eh, dos cosas. O sea, se podría decir entonces que las relaciones sociales